Sí, por favor, doctora, gracias. Bueno, gracias, Carla. Gracias, Rosario. Bueno. No, al contrario. Pues iniciamos. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, en particular de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, es un gusto darle la bienvenida a la doctora Clara Salazar Cruz, quien en esta ocasión nos honra con la sesión denominada Transferencia Generacional y Acceso a la Vivienda. Esta sesión forma parte del ciclo de conferencias que tenemos con el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y los consejos estatales de población. Entonces, además de saludar a la doctora Clara Salazar, saludo muy atentamente a la doctora Cárdenas y les comento que tenemos presencia del juez Tlaxcala, que también están el día de hoy algunos consejeros ciudadanos y colegas de aquí de la Secretaría General del CONAU. Entonces, antes de darle la palabra a la doctora Salazar, voy a leer su semblanza curricular. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México, en donde labora como profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 1997. También, por supuesto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y cuenta con alrededor de 70 publicaciones entre libros, artículos en revistas especializadas y 5 libros, uno como autora, otro como coautora y los restantes como editora. Sus trabajos de investigación giran alrededor de las políticas de suelo y vivienda y sus efectos en la desigualdad, y en este contexto pues analiza todas las formas del acceso a suelo y a la vivienda, el funcionamiento de los mercados de tierras de manera formal e informal y la actuación de los actores gubernamentales y no gubernamentales en la gestión urbana. Y como ven, es una gran especialista y tenemos la fortuna de que hoy nos acompañe. Le doy la palabra, doctora Clara Salazar, y muchas gracias. Bueno, Carla, gracias a ti, gracias a Rosario. En realidad la honrada soy yo de formar parte del consejo y también de que ustedes me permitan compartir el trabajo que estoy realizando. Creo que fuiste más que generosa conmigo, entonces pues voy a tratar de estar a la altura de tu presentación. Bueno, yo voy a compartir la presentación. La he titulado La transferencia generacional y acceso a la vivienda. Lo primero que tendría que comentar es cuál es la motivación que me lleva, a ver, es que no, acá, por acá, no sé cómo moverle, ya. Perfecto. Lo primero que quisiera comentar es que lo que yo voy a presentar es una forma de acceso a la vivienda fuera del mercado. Me motiva presentar esto porque en general en la mayoría de los trabajos de los estudios de investigación que hacemos desde la perspectiva urbana, están relacionados con la oferta de a la vivienda desde el mercado. Es decir, hay una gran crítica a la política urbana, a la política de vivienda, sobre la dificultad que significa para los hogares acceder a la vivienda. Y aquí me gustaría comentar que hay un elemento importante que incluyo dentro de la presentación que tiene que ver con el acceso de los hogares en formación a la vivienda. Hay una crítica importante sobre la dificultad de que los hogares jóvenes accedan a través del mercado por el costo de la vivienda a una vivienda propia. Y yo creo que este es un primer elemento que hay que discutir, si lo importante es que la gente acceda a la vivienda o acceda a la propiedad. Creo que son dos conceptos de los cuales se ha abusado, utilizándolos como equiparables y no lo son. Bueno, entonces, digamos que una de las razones por las cuales yo entro a explorar el acceso a la vivienda es que me doy cuenta que hay una forma de acceso a la vivienda fuera del mercado y que viene de la institución familiar.
Y esto me parece que es muy importante porque lo que nos está diciendo es que los hogares han estado ofreciendo vivienda a los hogares jóvenes. Y creo que esto ha sido poco documentado en la investigación urbana y pues me parece fundamental y me gusta presentarlo. Le agradezco a Rosario la oportunidad de presentarlo en un contexto de política de población, porque me parece que ha llegado el momento en que tenemos que articular la política de vivienda con la política de población, porque ambas tienen que ver con la calidad de vida de los hogares. Entonces, lo que voy a presentar es un trabajo exploratorio abierto a todas las observaciones, sugerencias que ustedes me hagan, las cuales agradecería muchísimo. Hice 30 entrevistas en profundidad sobre las formas de transferencia de la propiedad en sectores medios y populares en México. Y cuando digo en sectores medios, yo diría en sectores medios acomodados. Porque en ese momento fue que empecé a través de un mecanismo de bola de nieve, empecé como a captar hogares y eran hogares de sectores desacomodados. En el análisis lo que voy a distinguir es entre sectores medios acomodados y sectores populares. Lo que quisiera preguntar es cuál es el origen de los recursos disponibles y transferidos de una generación a otra en uno y otro sector. ¿Cuál es el momento en que se transmiten estos recursos entre progenitores y descendientes? ¿Cuál es el tipo de trabajo que realizan unos y otros para acceder a la vivienda? ¿Y cuáles son los beneficios alcanzados en ambos grupos de población? Esto me parece un elemento central dentro del análisis que quiero presentar. Y finalmente, ¿cuál es el arreglo jurídico que implica recibir un bien inmueble para habitar? A ver, ¿qué pasa? Bueno, bueno, entonces lo primero que quiero decir es que no voy a hablar de la vivienda como objeto, como mercancía, que sería lo común hablar, sino como objeto a ser transferido desde la institución familiar. Teóricamente, lo que yo diría y he recogido de los autores es que en las familias hay algo que se llama la capacidad de donar. Si nosotros pensamos, digamos, en la teoría del valor desde la perspectiva económica o desde la perspectiva marxista, lo que diríamos es que una vivienda adquiere valor por la acción del trabajo. Aquí lo que diríamos es que además la vivienda adquiere valor por la acción de donar. Y también esta capacidad de las familias de reforzar los lazos de reciprocidad y solidaridad intrafamiliar. Entonces, estos dos mecanismos van a funcionar de forma, digamos, paralela con el trabajo acumulado de los padres. Y otro aspecto que me parece, digamos que estos dos elementos tienen que vienen de la antropología económica, y el de abajo también me interesó revisar qué dice el comportamiento económico. Y la economía del comportamiento lo que dice es que no solo importan los intereses individuales del hombre económico, sino que en la toma de decisiones también se considera la suerte de otros. Y me parece que estos dos elementos son los que le dan sentido a la transferencia de la propiedad en el ámbito analítico en el que estoy haciendo, que es la transferencia de la propiedad fuera del mercado. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se da el acceso a la vivienda para los hogares en formación fuera del mercado? Ya dijimos que viene del ámbito familiar. Entonces, ¿cuál es la motivación? El acto de donar. Digamos que los padres a hijos tienen, el acto de donar de padres a hijos está mediado por la posibilidad de donar, lo cual significa que no hay condicionamiento. Esa posibilidad de donación la encontramos en hogares incluso para hijos con los que no se tiene necesariamente una fuerte relación, pero que los padres han realizado un trabajo acumulado que transfieren de ascendientes a descendientes. Y esto tiene que ver con la etapa del ciclo de vida del hogar.
¿Qué es lo que se transmite? Es interesante que observamos que cuando se transmite una vivienda, se transmite primero el valor de uso antes del valor de cambio. Vamos a ver que en las colonias populares se transfiere principalmente el valor de uso y en los sectores medios acomodados se transfiere también el valor de cambio. Pero de acuerdo con lo que dice Piketty, que encontramos que se valida, es que el valor de uso aún en los sectores medios acomodados, diría yo, se traduce primero que el valor de cambio, y esto por dos razones. La primera es porque los padres le entregan a los hijos, la primera tiene que ver con el aumento en la esperanza de vida de los padres. Cuando los padres, como la esperanza de vida de los padres ha aumentado, transmisión de la propiedad o de la herencia tiende a ser más tardía. Y entonces lo que hacen en caso de que los hijos necesiten es prestarle la vivienda, pero no transmitirle todavía en términos de valor de cambio, y esto solo se logra a través de la herencia. Entonces, si los padres dejan los papeles hechos de la transmisión de la propiedad, esta solo se hace efectiva en el momento de la muerte de los padres. Y como la muerte de los padres se ha retrasado, entonces se transfiere el valor de uso primero. Otro aspecto que es importante es que hay una diferencia entre entregar una propiedad y lograr los trámites notariales. Digamos que los trámites notariales a veces son complicados, hay que arreglar todas las condiciones de la propiedad, entonces los hijos empiezan a usar las propiedades antes de que tengan el título de propiedad o la escritura, y entonces esto hace que el valor de uso se dé antes que el valor de cambio. ¿Cuáles son los mecanismos? Yo diría que los mecanismos de transferir de acceso a la vivienda de los hogares en formación es a través del préstamo de una vivienda, de la cesión de una vivienda, de la donación y de la herencia. Estos actos pueden ser anteriores a la cuestión jurídica, es decir, el mecanismo puede ser la posesión o la propiedad. Ahora, un punto que me parece importante señalar en esta presentación, en esta reflexión, porque esto es principalmente una reflexión, es que estamos acostumbrados a pensar que el acceso a la vivienda converge con la calidad de vida. Es decir, quien tiene una vivienda tiene una mejor calidad de vida. Y haciendo el análisis me di cuenta que podía ser una falacia. ¿Por qué? Porque cuando comparo transmisión de la propiedad en sectores populares y en sectores medios, encuentro que hay ventajas y desventajas acumuladas con un efecto antagónico para estos dos grupos de población que reciben un inmueble para habitar, y ahora voy a presentarles los resultados como un argumento de lo que estoy diciendo. Lo que es importante aquí anotar es que en los sectores populares acceden a la vivienda a través del trabajo vivo, es decir, de su propio esfuerzo en la construcción, mientras en los sectores medios se adquiere la vivienda como un producto terminado, y esto genera una gran diferencia en términos de la calidad de vida. Ahora, voy a presentarles ahorita qué hace la primera generación, y lo que vamos a ver aquí es que la vivienda se relaciona con el valor del trabajo. En los sectores medios, ustedes observan del lado izquierdo que bueno, primero tenemos dos colores en la pantalla, el amarillo que se refiere a la presencia de agentes distintos al usuario final, que es el que habita la vivienda, es decir, al del hogar. En los sectores medios, entonces, todo el proceso de producción de la vivienda está en manos de otros agentes sociales, que son el sector inmobiliario capitalista y las autoridades. Aquí el proceso es sencillo, es un proceso por etapas sucesivas. Los inmobiliarios o los promotores de la vivienda adquieren la propiedad, el suelo,
hacen el diseño arquitectónico y estructural, adquieren las autorizaciones y los permisos, dotan de infraestructura urbana el suelo que era rural, lo urbanizan y finalmente construyen la vivienda. Cuando llega al usuario final, es decir, a los hogares, el usuario final busca un financiamiento y ocupa la vivienda, pero recibe un producto terminado. ¿Qué pasa con los sectores populares? ¿Cómo acceden, cómo se da el acceso a la vivienda? Estamos hablando de que aquí todavía, digamos, en el primer caso estamos diciendo es la forma de la primera generación de acceder a la vivienda. En el segundo caso tenemos que el usuario final, a diferencia de los sectores medios, empieza dentro de todo el proceso de producción de la vivienda. En el caso de los sectores medios, ellos no entran en el proceso de producción de la vivienda, entran en el proceso de consumo, mientras en los sectores populares, la producción de la vivienda, el usuario final está a cargo de todo el proceso de producción. Adquieren primero un suelo rural o no urbanizado, habilitan el predio con trabajo vivo, autoconstruyen la vivienda con trabajo vivo, autogestionan los servicios con trabajo vivo y en relación con las autoridades para que les habiliten las redes de infraestructura básica y vialidades. Si ustedes observan, solo hasta este momento las autoridades municipales entran en contacto con los usuarios finales. A partir, digamos, de este proceso, ya se da un proceso de reproducción de la vivienda y para mí la palabra, el ponerle reproducción y no producción significa que es una segunda etapa de redensificación de los predios de los sectores populares en donde se reproducen viviendas para los hijos o donde los hijos de los dueños de los predios adquieren la vivienda. Aquí se da un proceso de adquisición de la propiedad por regularización y si ustedes observan, este es el primer paso que se da cuando se construye la vivienda en los sectores medios. Entonces, es lo que los autores de estudios urbanos latinoamericanos como Pedro Abramo y Pedro Piros han mencionado el proceso de producción inversa porque el usuario final está en todo el proceso y el último paso que tiene es la regularización de la propiedad, mientras en el otro caso es el primer paso. Y por otro lado, en que los habitantes en los sectores populares están todo el tiempo habitando a medias lo que producen como espacio, mientras los sectores medios habitan una vivienda terminada. Ahora, vamos al segundo valor. En el primer, digamos, proceso, lo que se valora es el trabajo de producción de los padres. Y aquí lo que se valora en el segundo paso, cuando hablamos de transmisión de la propiedad, es el valor de la donación, lo que donan los padres a la segunda generación, el acto de donar. Ya no es el acto del trabajo, es el acto del trabajo incorporado en el acto de la donación. ¿Qué reciben los sectores populares? El trabajo acumulado de los padres, pero lo que ellos reciben como propiedad o como materialización del trabajo acumulado de los padres en general es una porción de un terreno urbanizado. Reciben una posesión. ¿Para qué es esa donación? Para que los hijos con el trabajo vivo o con el apoyo de contrato de gente para que les ayude de obreros, construyan en el predio familiar y entonces o pueden también recibir una construcción en proceso en el predio familiar. Y esto tiene un elemento importante que vamos a mencionar. En los sectores medios también se recibe el trabajo acumulado de los padres, también se dona el trabajo acumulado de los padres, pero adquiere otra forma. Se adquiere en dinero o en transmisión de rentas, principalmente. Los padres de los sectores medios dan una cuota inicial al hijo, en muchos casos le dan una cuota inicial para que inicie su segunda vivienda, pero al hijo no le toca incorporar el trabajo vivo.
y o le dan una vivienda terminada en un predio independiente. Es importante poner atención a esto, retener el hecho de que en los sectores populares se comparte el predio familiar, mientras en los sectores medios se transmite en un predio independiente. Y esto es importante porque esto tiene que ver con la emancipación de los hogares jóvenes de la tutela familiar. Ahora bien, ¿cuál es el perfil de los beneficiarios, es decir, de los hogares en formación? En los sectores medios lo que encontramos es que los padres le donan a los hijos, estos hijos ya son profesionistas en general, hay algunos que no, pero sí en general son profesionistas, tienen una inserción laboral estable y esto es importante porque como lo que les donan es una parte o un recurso, una cuota inicial, ellos tienen que poder seguir pagando el crédito. Entonces es importante la inserción laboral en el momento de la donación o también son estudiantes de posgrado en donde los padres tienen capacidad económica para que ellos sigan haciendo esto y tengan su propia salida del hogar. En general pueden ser solteros o están iniciando una vida en pareja, no necesariamente casados. Y lo que fue interesante también encontrar en los sectores medios es que la donación se hace por igual a hombres y mujeres. En el caso de los sectores populares, el perfil de los beneficiarios es una formación educativa incompleta, una inserción laboral inestable o precaria en el mercado informal. Y aquí me equivoqué, sí tienen inserción laboral porque como lo que le donan los padres a los hijos es un pedazo de terreno, se lo donan en el momento en que los hijos tienen capacidad de ingreso como para empezar una construcción. También pueden ser solteros o el inicio de vida en pareja. Lo que encontramos es que a muchos de los hijos están iniciando su vida en pareja, pero que también los hijos más jóvenes de estos hogares quieren, si ya trabajan, quieren tener su propia vivienda. Entonces empiezan la construcción de la vivienda cuando todavía no tienen una vida en pareja, pero están pensando en esta expectativa en el futuro. Y la otro aspecto que hace diferente es que vimos que en los sectores populares se dona principalmente a varones. Esto fue interesante porque lo que hicimos fue ver, regresar, digamos que hicimos una encuesta en 2012, luego había algunos elementos que no entendíamos, que luego si tengo tiempo les explico, y entonces regresamos a los mismos predios que tenían más de una vivienda. Y lo que observamos, y entonces en la primera encuesta, que fue a 1,300 encuestas con carácter representativo, a partir de esa encuesta seleccionamos predios que tenían más de una vivienda, es decir, 2 viviendas, 3 viviendas, pero solamente predios que tenían más de una vivienda. Y lo que observamos, y entonces en ese momento recuperamos, en el primer momento captamos el tamaño del hogar en el momento, en 2012. Y cuando regresamos, lo que hicimos fue captar el tamaño del hogar en el momento en que los padres llegaron allí, con cuántos hijos llegaron y a partir de entonces hicimos una lectura de cuántos hijos tenían, cuántos llegaron, cuántos hombres, cuántas mujeres y cómo fueron saliendo del hogar paterno, de la vivienda paterna. Y ahí lo que encontramos es que los padres asumen que la hija se fue con su compañero y que su compañero se va a hacer cargo de la habitación de la hija y este generalmente tiene la donación del terreno en la casa de sus padres, el hombre. Pero esto genera un problema de género porque las mujeres se quedan supeditadas a la herencia de los maridos. Bueno, esto creo que ya aquí me parece lo que es importante, lo que quería, esta creo que se me repitió, sí.
Lo que quería mostrar aquí, que me parece importante, es que en el primer caso hay un impulso a las ventajas acumuladas para los sectores medios con la donación, mientras en los sectores populares encontramos que hay un freno cuando se les cede parte de la propiedad por las desventajas acumuladas. Y esto lo voy a mostrar con esta imagen. M1 de abajo es los sectores populares que reciben un terreno, pero lo que continúan haciendo en el resto a partir de entonces es continuar con el proceso de autoconstrucción. El efecto que esto tiene sobre ellos es que no pueden continuar teniendo ya un espacio, tienen que construir la vivienda y no tienen espacio para la formación o para el mejoramiento de capital humano. ¿Qué pasa con los sectores medios? Los sectores medios en el momento uno reciben una vivienda construida y ellos pueden trasladarse a habitar esa vivienda, seguir mejorando su capital humano, ya sea a nivel de estudio o ya sea mejorando, invirtiendo en mejorar para su capacitación laboral, que les permite también posteriormente una movilidad residencial. Y esto es interesante porque lo que encontramos en M1 es que hay movilidad residencial, pero también hay movilidad social. Y entonces el empezar en un escalón abajo es una desventaja acumulada que si bien logran llegar a M2, es una vivienda construida, no necesariamente terminada, pero que les permite habitar. Entonces allí es donde digo que hay que repensar mucho el concepto del derecho a la vivienda porque la forma en que se produce es importante. En el caso de los sectores medios es distinto porque reciben una vivienda terminada y el resto del tiempo pueden disfrutar ese espacio, no le tienen que dedicar tiempo y a través de una cuota mensual y pueden ir mejorando la formación de capital humano de ellos y de sus hijos y posteriormente tienen más posibilidad de una movilidad residencial y de movilidad social. Ahora me gustaría como hacer una reflexión sobre las ventajas y desventajas por tipo de vivienda solamente en sectores populares. Digamos que la vivienda autoproducida como medio de transferencia de padres a hijos tiene ventajas sobre la vivienda social. La vivienda autoproducida, lo que nosotros observamos era que, bueno, entre los asentamientos más antiguos, el terreno de los padres es más grande, pero en promedio, ya tomando todos los datos, encontramos que había 216 metros cuadrados contra lotes de 60 metros cuadrados, que es lo que se produce en la vivienda social. Esta presencia de lotes más grandes permite la construcción de viviendas adicionales por parte de diferentes hijos, mientras en la vivienda social, la vivienda que se entrega a la población que tiene acceso a crédito de más bajos recursos son de 40 metros, sobre lotes donde 60 metros no es posible la presencia de viviendas adicionales. Además, sí hay un incremento de esto, pero los materiales con los que están construidas estas viviendas son señalados como precarios y cuando observamos, fuimos a uno de los conjuntos, lo que observamos es que no tiene columnas para para un tercer piso. Entonces la gente tiene que empezar a construir reforzar esto para poder ampliar por lo menos en altura la vivienda. Y este tipo de viviendas exige mejoramiento en corto tiempo y esto requiere una inversión y requiere destinar gastos que no estaban previstos y que reducen la posibilidad de mejoramiento o de cumplimiento de otros derechos humanos. La pregunta que me surge aquí, para la que no tengo respuesta y que yo tendría que avanzar en esta investigación para poder responderla, es si este tipo de viviendas es un derecho a la vivienda
en primer lugar, o a qué tipo de vivienda se accede, cuál es el derecho al que se accede. Cuando decimos el derecho a la vivienda, estamos pensando en una vivienda terminada, pero no estamos pensando en el proceso de producción de esa vivienda. Y mi pregunta es si en estas condiciones acceder a la vivienda significa mantener la condición de precariedad de vida. Esa es una preocupación que surge de este trabajo. ¿Y qué sucede con la transmisión generacional? Digamos, ¿qué pasa cuando una vivienda social se quiere transmitir generacionalmente? Recordemos que en este caso, digamos, con el aumento de la esperanza de vida de los padres, puede ser que los padres vivan con uno de los hijos, o uno de los hijos o hijas viva con el padre, pero como se trata de un espacio pequeño, la posibilidad de dar a todos los hijos una parte de esa propiedad se vuelve verdaderamente complicada y jurídicamente compleja. Y en el caso de la vivienda autoproducida, pues la transmisión intergeneracional pareciera ser más viable, digamos, digámoslo así. Un aspecto que nos pareció interesante también en otro trabajo que estamos realizando con un equipo de trabajo es que identificamos que la gente prefiere no tener posesión, propiedad, si eso le significa un pleito con la familia. Entonces, bueno, a veces suceden estas cosas como que siempre tenemos la idea de que el que no jurídicamente, digamos que el Estado nos transmite la idea de que si no tenemos un título de propiedad, no tenemos nada. Y lo que nosotros encontramos es que la mayoría, una gran porcentaje de la población, como el 60% no tiene un título de propiedad, pero sin embargo prefiere no tenerlo y se siente segura en su vivienda. Es decir, ¿por qué? Y lo que nosotros encontramos en los testimonios de la gente es que prefieren evitar un pleito jurídico y valoran más la relación familiar y evitar un pleito jurídico para poner en regla la propiedad. Un aspecto que me parece importante, y me regreso, es que en el caso de los, mm, de los sectores populares, lo que reciben generalmente es la posesión, mientras en los casos de los sectores medios se hace más efectivo la propiedad. Entonces, lo que se transmite puede ser la posesión o la propiedad, pero son conceptos muy, muy distintos. Ahora, en base a esto, yo antes de terminar quisiera mencionar que estaba revisando lo que el censo del 2020 registra y lo que se puede mejorar para realizar este tipo de estudios. Y esto me parece importante porque nos permite abrir un campo de investigación distinto y de repensar también este campo de transferencia de la propiedad que puede ser incluido dentro de las políticas públicas, es decir, cómo apoyamos a los hogares para que la transferencia de la propiedad intrafamiliar, que es una práctica, digamos, hasta precapitalista, tiene una función social que es una forma de abatir el déficit habitacional, pero que tendría que ser en condiciones realmente de cumplimiento de derechos humanos y no como una dádiva de un sistema clientelar de gobernanza. Lo que registra el censo es lo que está en negro, lo que está en rojo es propuestas o formas de cómo mejorar. ¿Qué registra el censo? El censo registra vivienda, tenencia como propia, rentada y prestada. Y yo creo que aquí, como nosotros en el trabajo que realizamos, encontramos que en los asentamientos populares, 1 de cada 4 predios tenía más de una vivienda, es decir, 2 o 3. Creo que tendría que distinguir entre propietario del predio y propietario de la vivienda. ¿Por qué? Porque cuando uno llega y pregunta de quién es esa propiedad, no queda claro. Si es del hijo, pues la vivienda es mía, pero en realidad el predio está a nombre del papá. Entonces, en realidad, jurídicamente, todo lo que está sobre un predio es de la persona dueña del predio. Entonces, me parece como importante
develar esta situación y, como les decía, sobre todo en los sectores populares, pues nunca, difícilmente se llega al registro de la propiedad, eh, eh, además por el costo que esto significa, y no solo por el costo, sino porque hay que enfrentar todo el trámite burocracio que implica un costo emocional bastante alto. Otro elemento que se registra es si la persona tiene escritura o título de propiedad. Esto cae en el supuesto de que solamente es válido la propiedad cuando la seguridad jurídica cuando se tiene una escritura. Y sin embargo, en un análisis más amplio que estamos realizando, encontramos que hay otros documentos que son válidos jurídicamente para registrar la propiedad, por ejemplo, viviendas que están sobre suelo ejidal y que tienen validado, con documentos validados sobre documentos entregados en el Registro Agrario Nacional, o también personas que compraron hace mucho tiempo los abuelos la vivienda y estos están registrados en otros espacios administrativos como pueden ser municipales. Entonces ahí falta un sistema de primero encontramos que hay una pluralidad jurídica al respecto, y segundo también que falta un proceso de actualización de las diferentes formas y cómo pasar de un sistema a otro. La otra pregunta que hace el censo es si el propietario de la vivienda vive allí, y creo que también sería importante identificar al propietario del predio, ya que mencionamos la posibilidad de que haya muchos, en los asentamientos populares, que haya mucha vivienda en un proceso de redensificación en el mismo predio. Otro que da dato del censo es la adquisición, si la compró hecha, la mandó a construir, la construyó, la heredó. Creo que la está construyendo sería un buen elemento para incorporar. Y respecto al financiamiento, las diferentes opciones las da como opciones a escoger una, y debería ser posible elegir varias opciones, porque lo que encontramos es que la gente utiliza esas diferentes opciones paralelamente. También registra la deuda, y un aspecto que registra es las casas que comparten terreno con otras, y creo que sería interesante registrar es el número también el número de viviendas con las que se comparte terreno. Esto es importante cuando estamos pensando en términos de la transferencia de la vivienda. También habla sobre las personas que viven en la vivienda y la relación de parentesco, y creo que valdría la pena registrar la relación de parentesco de algún habitante de la vivienda con el propietario del predio. Esto nos permitiría pensar en si la unidad de análisis realmente es el hogar en términos del curso de vida de los hogares, o si puede ser también la familia. Y esto aporta al debate en diferentes dimensiones. Por un lado, ¿qué pasa con la vivienda rentada en las colonias populares? ¿Por qué encontramos tan alto la vivienda propia? Porque la gente cuando la construyó, los hijos no dicen es de mi papá, me la prestó, no, porque ellos la construyeron, entonces es vivienda propia. El proceso de redensificación que hay en las colonias al construir varias viviendas en un mismo predio, las redes familiares y las estrategias de sobrevivencia. Creo que serían temas que nos ayudan con estas nuevas preguntas que aportan al debate. Aquí con esto termino, me gustaría hacer unas reflexiones finales. Por un lado, creo que hay que repensar tanto lo conceptual como lo metodológico. En lo conceptual, ¿qué lecciones me enseña este trabajo? Una, que creo que sí habría que repensar la etapa en el curso de vida de los hogares, porque estas etapas del curso de vida se hacen en relación con el número de personas que habitan en el hogar, que dejaron la vivienda. Entonces, cuando ya no hay hijos, se asume que los hijos se fueron a otro lugar. Y entonces, si nosotros consideramos que puede haber hijos que se quedaron en el predio, sí, se fueron de la vivienda paterna, pero permanecen en el hogar. Entonces, creo que el concepto de nido vacío habría que repensarlo en términos de las variables que se utilizan para dar cuenta de ello.
También me parece importante pensar en la producción y en la reproducción de la vivienda, porque me parece que la producción y reproducción de la vivienda requiere diferentes esfuerzos. Por ejemplo, en el caso de los padres de los asentamientos populares, ellos llegaron a un terreno que no tenía agua entubada, que no tenía infraestructura, y ellos tuvieron que empezar por habilitar el predio. Cuando se da una segunda vivienda ya pasaron 30 años o 25. Y entonces lo que sucede es que los hijos ya reciben suelo urbanizado. Ellos no tienen que hacer el mismo esfuerzo de los padres para obtener la vivienda. Digamos, la ganancia de los hijos es primero no tener que pagar el predio y segundo, construir sobre un predio ya urbanizado, que no es el mismo esfuerzo que realizaron sus padres en el inicio de la producción de la vivienda. Me parece que son dos momentos distintos y me parece que en el proceso de producción de la vivienda hay que incorporar el de reproducción de las segundas viviendas e incorporar la dimensión temporal, que no está todavía incorporada en los análisis o poco incorporada. La otro aspecto que me parece interesante y que permite mostrar la importancia de articular la cuestión de la vivienda con la cuestión de la dinámica familiar son las implicaciones que tiene en la emancipación de los jóvenes la herencia, la transferencia de la propiedad. Digamos que en el caso de las colonias populares, cuando los jóvenes reciben parte del terreno, eso los ancla al lugar que están y no tienen movilidad residencial, porque allí construyen su vivienda, allí hacen su inversión porque no tienen otra posibilidad. ¿Qué significa eso en términos de la posibilidad de la independencia de los jóvenes o la emancipación de los jóvenes? No lo sé, pero me parece que en los sectores medios, el hecho de que lo que se logran obtener es una vivienda independiente del predio de los padres o de la localización de los padres puede tener diferentes efectos. Es algo que me queda, que me deja pensando dentro de lo conceptual, que valdría la pena un poco investigar. Y por supuesto la cuestión de la perspectiva de género. Esto me parece así como que sorprendida, digamos, cómo es en concreto esta cuestión de la herencia, pero que tiene que ver con la práctica de pensar que las mujeres todavía son protegidas por los varones. Y entonces, el efecto que esto tiene en términos de la transferencia de la propiedad es que quedan desprotegidas por parte de la familia de la transferencia y se sigue a través de este mecanismo de darle a los varones, se sigue reforzando ese pensamiento patriarcal. Respecto a las cuestiones metodológicas, creo que es una posibilidad de saber que tenemos que tratar de forma interrelacionada estas dos unidades de análisis, la vivienda y el hogar. Creo que desde la perspectiva sociodemográfica se ha tratado de la vivienda como un elemento receptáculo del hogar, pero que no interactúa con ellos, que no tiene importancia. Y creo que este tipo de trabajos muestra que es muy importante retomar esta relación para poder entender muchas cosas que tienen que ver con la dinámica familiar. Otro aspecto que me parece que hay que repensar en lo metodológico, considerar o debatir es que las unidades de análisis para explicar la complejidad de la tenencia superan la unidad del hogar. Creo que la tenencia de la vivienda, digamos que desde los 40, desde los 60, se ha venido reduciendo la vivienda, la unidad de análisis del hogar como si, y ya no la dinámica familiar y ya no la familia. Y me parece que lo que muestra este trabajo es que esta unidad de análisis es insuficiente para explicar muchos de los procesos de la dinámica familiar, porque creo que se mantiene vigente el hecho de que la familia es una unidad de análisis que tiene que ver con el desarrollo de los nuevos hogares y con el acceso a la vivienda
de los hogares jóvenes con la cuestión, con la emancipación de la vivienda, con la posibilidad de desarrollar el capital humano, en fin, con todo lo que he venido como conversando hasta este momento. Otro aspecto que aprendí de digamos, de este análisis es que hay que también considerar por separado el predio y la construcción. Digamos, en los censos se estudia la vivienda, pero creo que una cosa en términos de tenencia es disponer de un predio y otra cosa es disponer de una construcción. Creo que son dos objetos que como están imbrincados en el concepto de vivienda, quedan imbrincados en la captación de la información. Y esto genera un problema, en primer lugar, porque no tenemos claro si esa vivienda es un cuarto independiente, es un cuarto en el mismo terreno, ¿qué es esa vivienda, no? Y cuando uno llega a los predios en donde hay varias viviendas, lo que uno encuentra es que ahí hay un proceso de compartir la vida. Cuando los hijos empiezan la autoconstrucción, construyen un cuarto y pueden irse a vivir ahí, pero todavía entran al baño de la casa de los padres, ¿no? Entonces, este proceso de apoyo a los hogares jóvenes, de cederles un espacio para que tengan su propia vivienda, que podríamos llamar una forma de dar acceso a la vivienda, bueno, pero ¿a qué vivienda y en qué condiciones? Entonces creo que estos son elementos que tienen que ver también con las unidades de análisis. Y finalmente, creo que también hay que poner en debate los documentos que ofrecen seguridad jurídica. ¿Qué es un título de propiedad y qué significa cuando hay varias viviendas construidas sobre un mismo predio familiar? ¿Qué significa, qué se requiere y qué condiciones esto está generando para poder entender cómo esta dinámica familiar? Bueno, pues yo creo que lo dejaría por allí. Estoy abierta a preguntas, a lo que ustedes, a observaciones. Me encantaría que me hicieran observaciones y si hay algunas dudas y sugerencias, pues muy bien recibidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Salazar. Muy, muy interesante la sesión, sobre todo las perspectivas que da estos conceptos donde señala la diferencia entre acceso a la propiedad, acceso a la vivienda, lo que nos comenta del interesante trabajo que hizo de las encuestas, lo de INEGI y sus reflexiones finales. Lo de la perspectiva de género me pareció muy, muy interesante, igual que toda su presentación. Le voy a dar lectura a algunos comentarios que nos han hecho en el chat y si hay preguntas también se las digo y le daría después la palabra a la doctora Cárdenas por si quiere comentar algo. Primeramente, Lilia Buró, de aquí de la Secretaría General, comenta que muy interesante todo lo relacionado con la dinámica de la vivienda y que muchísimas gracias, doctora Salazar. La doctora Maricruz Muradas también refiere que muchísimas felicidades por la presentación y sobre todo agradece mucho la misma, pensando en la dinámica demográfica futura, aunada al retraso de la transmisión de vivienda, dado el incremento en la esperanza de vida de los padres. Y ahí tiene una pregunta la doctora Muradas. Le gustaría saber si existen estudios que nos hablen sobre las posibles adaptaciones de las viviendas ante las necesidades de poblaciones envejecidas y con alguna discapacidad que les impida moverse libremente por esta, ya que considera que eso añade una complicación más al tema y con desventajas para los sectores populares frente a los sectores medios. Otra de sus preguntas es si existe en México legislación, tal como ocurre en otros países, en los que por cierto número de viviendas construidas, un número debe ser diseñado o construido para personas con alguna discapacidad, ya sea por edad o por condición de nacimiento o accidente. Y el maestro Raúl Romo también nos comenta
que la felicita muchísimo, doctora Salazar, por la exposición y quiere preguntar que cuáles serían algunas diferencias respecto a lo expuesto entre los ámbitos rural y urbano. Entonces, si le parece bien, doctora, si nos puede contestar y luego le daríamos la palabra a la doctora Cárdenas por si quiere hacer algún comentario. Y, no, perdón, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, Mejor claro. dejamos la otra para otro segmento, ¿le parece? Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias por los comentarios, me parecen muy sugerentes. Como les comentaba, em, bueno, es un trabajo exploratorio. No conozco estudios sobre las posibles adaptaciones a la vivienda en México, tampoco conozco. Creo que no, pero desconozco si existe una legislación con respecto a los discapacitados, pero me dejas una buena tarea para averiguar esto. Con respecto a la pregunta de Raúl Romo sobre lo rural y lo urbano, no he hecho todavía, no he entrado, digamos, en esa dimensión. Yo en realidad lo que hice fue la diferencia, inicié con una pregunta sobre los sectores populares y cuando vi como la complejidad de lo que significa, el significado que tiene, que puede ser obtener una herencia, una donación, lo que implica con los, en términos del bienestar de los hogares, en ese momento fue cuando se me ocurrió, bueno, y decir, ¿qué pasa con los sectores medios acomodados? ¿Qué es lo que pueden transmitir? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la ganancia? Y después seguí con el análisis comparativo en donde me di cuenta que las ventajas y desventajas acumuladas le daban un distinto significado a esto de obtener una propiedad en cesión o en herencia. Entonces, como les comentaba, es un estudio exploratorio, es un tema que yo he encontrado poco desarrollo en los estudios urbanos, entonces pues eso tendría que decir que me dejan tareas interesantes de lo que significa esto y de la potencialidad que tiene este tipo de investigación. Yo creo que lo dejaría por allí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Cárdenas, ¿usted tiene comentarios al respecto? Me parece que hay otra pregunta, doctora Bonilla, Tiene de razón, Pachuca. sí. Sí, hay dos preguntas más. Una es del maestro Danay Ibarra, de aquí de la Secretaría General del CONAPO, en donde le pregunta, doctora, ¿cuáles son los principales retos de la vivienda ante la llegada de transnacionales como Airbnb? Y la otra pregunta es desde Pachuca, Hidalgo, María Oyuki Hernández menciona que excelente investigación, que falta por investigar y su pregunta es si se ha contemplado la complicación sobre la no formalización de los predios dados por los padres una vez que fallecen, ya que no hay una cultura del testamento o donación en México. Sí, muy bien, gracias. Mira, yo qué le diría a Daniel Ibarra sobre los retos de la vivienda con la presencia de Airbnb. El principal problema que se tiene con esto, yo diría que hay dos problemas básicos. Digamos que el Airbnb empieza con la idea de una economía cooperativa, en donde gente que necesitaba recursos económicos rentaba un cuarto para poder mejorar sus niveles, ampliar sus niveles de ingreso. Pero en la actualidad lo que se muestra es que son grandes empresas las que se han apropiado de edificios completos y están rentando en Airbnb. ¿Cuál es el reto que esto significa? El problema que esto ha generado es que la gente que alquilaba a largo plazo, en muchos edificios se ha pasado por el alquiler a corto plazo al alquiler a largo plazo y esto ha expulsado inquilinos de zonas donde ya no pueden alcanzar el precio del pago que significa pagar en Airbnb. Entonces eso es un problema de renta.
Con respecto a la pregunta de María, la cuestión de no formalización de la vivienda sigue siendo un tema pendiente. Sí, creo que hay varios trabajos que muestran, que han hecho énfasis, yo todavía no le he entrado, pero creo que hay varios trabajos, que hablan sobre una segunda irregularidad, es decir, predios que ya fueron regularizados por los padres, que ya la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra puso los predios a nombre de los padres, pero en donde se construyeron 3 y 4 viviendas para los hijos, y entonces allí hay una segunda irregularidad ante la ley. Creo que es uno de los retos que hay que pensar, no, porque al parecer desde mi perspectiva, pensar solamente en un título de propiedad para dar seguridad jurídica a la gente, cuando lo que está mostrando la práctica social es que tienen una percepción distinta. Creo que habría que pensar en algunas reformas legislativas que permitieran incorporar este tipo de prácticas dentro de la seguridad en la tenencia de la vivienda. Yo diría que sí continúa el problema, y hay que pensar en ampliar cómo se formalizan las alternativas, diría yo. Muchas gracias, doctora Salazar. La verdad es que el tema es extraordinario y tenemos más preguntas. Entonces, el maestro Luis Enrique Santiago, de aquí de CONAPO, pregunta que cuáles son sus reflexiones en torno a la gentrificación y los efectos en el acceso a la vivienda desde la comparativa que hace. Y bueno, la felicita porque es un tema muy, muy interesante. De igual manera, Guillermo Rangel, de la Maestría en Estudios de Población de la Universidad Autónoma de Hidalgo, menciona que hay estudios sobre la salud mental de las personas o familias que viven hacinadas en casas de interés social frente a las familias que viven en espacios más amplios como como zonas rurales, aunque conviven con los padres. Esa es la pregunta. Y la última pregunta es de la doctora Gabriela Mejía, también de aquí de la Secretaría General del CONAPO, en donde refiere que muy interesante su exposición, y algo que le pareció sumamente interesante es el curso de la vida de la vivienda y su relación con el curso de vida de las personas, en particular su transición hacia la adultez, ya que la salida del hogar es uno de los marcadores menos experimentados en nuestro país. Por eso, si podría, por favor, ampliar su reflexión sobre el nido vacío. Y Claudia Leal Jiménez la felicita muchísimo, doctora Salazar, por el tan interesante y novedoso tema. Gracias, Carla, por transmitirme todas estas ideas. Voy a empezar con lo de la cuestión de la gentrificación. Yo creo que se ha abusado un poco de este concepto. Yo lo que encuentro es que hay diferentes, digamos que el concepto original tiene que ver con con el alto costo de ciertas zonas, que tienen que ver quizás con situaciones de renovación urbana, en donde una población de mayores recursos ocupa un espacio que era ocupado por la población de menores recursos. Creo que en la actualidad se están dando otro tipo de procesos que no son el cambio, no son el desplazamiento de población de menores recursos por población de mayores recursos, sino desplazamiento por cambios de uso de suelo. Lo que pasa en muchas ciudades latinoamericanas, en Quito, que ahora estoy aquí y que veía, y es que el cambio, o sea, el desplazamiento de la población tiene que ver con procesos de turistificación. Y eso no es un cambio de condición de población de menores a mayores recursos, sino un cambio de uso de suelo, de uso residencial a uso mercantil, a uso turístico. Y esto tiene un efecto en el funcionamiento de las ciudades, tanto en las zonas donde se da, en la calidad de vida de los habitantes, que han tenido que a veces desplazarse, ya sea porque les pagaron muy alto la vivienda o porque simplemente no soportan las nuevas dinámicas de
de territorialización de ciertos usos y actividades. Entonces, me parece que ese es un elemento que hay que distinguir porque creo que no siempre se puede comprobar que hay una gentrificación en el sentido original de grupos de población desplazando a otros de menores ingresos, sino desplazamiento de estos por actividades de de una alta renta, de una alta rentabilidad como es la actividad turística. Y esto también convierte los espacios en lugares para ver, no en lugares para vivir. Entonces me parece que, pues, que eso hay que repensarlo también. Con respecto a la pregunta de Manuel, ¿cuál fue? García. Eh, sí, no sé, creo que no la alcancé a ver. Sobre el tipo de estudios, mira, no conozco muchos estudios, estoy recién explorando, investigando un poco lo de la salud, lo de los estudios. Creo que sí hay estudios. Sí, esto me parece muy interesante lo que dice la cuestión de la salud mental en viviendas de un tamaño, lo que significa tener una vivienda en un área rural que en un área urbana, porque en el área rural la ventaja que tiene es que tiene un espacio eh, mm, físico que no es al interior de la vivienda. Entonces la vivienda incluye otros espacios de recreación que no es un confinamiento a una vivienda de 40 metros. No conozco los estudios, pero me parece interesante tu sugerencia y voy a buscarlo. Con respecto a Gabriela, Gabriela, gracias por tu comentario. Me parece que esto, fíjate que una cosa interesante que hice fue la trayectoria de los hogares y la trayectoria de las viviendas, ¿no? En qué momento empiezan los hijos, esto de cómo cruzar el curso de vida de la vivienda con el curso de vida de los hogares. Y entonces lo que me parece interesante es que cuando tú conectas la salida de los hijos de la vivienda principal con, la entrada de los hijos al, a la, a la, a la, al mercado de trabajo, con el envejecimiento de los padres, con el momento de los padres, con la capacidad de donar lo que donan, pues encuentras cosas como muy que no habías pensado antes. Esa es como la lección cuando empecé a hacer esto, dije, ah, mira, qué interesante, esto no lo había visto, cuestiones como esto de repensar la cuestión del nido vacío. Lo que yo observo es que si registramos la salida, que la señora o que el papá se quedó solo en la vivienda, pero si registramos que dentro del lote están viviendo 3 hijos, pues estamos registrando que allí no hay nido vacío. Y no hay nido vacío porque los padres y los hijos continúan en una dinámica de cooperación, sobre todo en un momento donde la cuestión de los cuidados adquiere relevancia. Entonces me parece que esta dinámica de cooperación se continúa y entonces lo que podríamos decir es que allí no hay nido vacío, sino que al contrario hay un reforzamiento de las relaciones familiares en la medida en que los hijos pueden hacer su propia vida, asumen sus propios gastos, pero están al pendiente y contribuyendo con la situación económica de los padres o compartiendo los domingos, en fin, más vale contribuye al mantenimiento de los lazos familiares. Entonces, eso es lo que yo he encontrado y la única parte que me pareció bastante preocupante, digamos, en ese sentido, es la cuestión de lo que pasa con las mujeres en términos de que son pocas las que registramos que les habían dado, que vivían en las segundas viviendas en los predios familiares. Una cosa que me resultó interesante en eso es que las mujeres que sí, que los padres habían dado tanto a los hijos varones como a las mujeres, fue interesante que los varones habían autoconstruido la vivienda mientras las mujeres habían logrado a través de su trabajo ahorros y no hacían autoconstrucción, pero sí contrataban obreros para que les hicieran ese trabajo. Entonces eso me pareció interesante, que la estrategia de las mujeres y de los hombres fue distinta en la producción de la vivienda.
Muchas gracias, doctora. Le daría el uso de la voz a la doctora Cárdenas, por favor. Muchas gracias, pues como las preguntas mismas muestran, es un tema muy interesante con muchas aristas, algo que no habíamos pensado que podía observarse desde ese ángulo y en ese sentido pues agradecemos mucho a la doctora Salazar que haya compartido con nosotros sus resultados. Efectivamente, hay muchas preocupaciones alrededor de vivienda y cómo estando como un objeto en el mercado, deja de tener posibilidades de acceso para muchas personas, cómo los elementos normativos están a veces impidiendo que puedan tener esta claridad de posesión de los bienes, pero también cómo tenemos carencias que van alrededor de los tamaños de vivienda que deberíamos tener para tamaños de familia, las características de infraestructura, los elementos para ir acomodando a una población envejecida con discapacidad, ciertamente las distancias al resto de los elementos que conectan propiamente esa vivienda con escuelas, con servicios, con empleos, y cómo es que las personas al apropiarse en las primeras generaciones de espacios no urbanizados, sostienen que esta situación de sin infraestructura e inclusive se queda para la siguiente generación. El concepto de urbanizado, el concepto mismo de urbanizado, que tendríamos que cuestionarnos qué cosas tendría que cumplir como características para llamarlo urbano. A veces nos hemos quedado con el elemento de tamaño poblacional o pertenencia a los márgenes, e inclusive los márgenes de una ciudad, para pensar que forma parte del urbano, cuando sabemos que tienen carencias que no corresponderían si efectivamente estuvieran ahí. Y por supuesto, este elemento de perspectiva de género, donde las mujeres quedan a veces fuera de la distribución de los terrenos originales de la familia, en el entendido de que le corresponde a la pareja proveer ese espacio. Entonces, hay muchos elementos para considerar a la luz de lo que recientemente este país ha incorporado como elementos indispensables para eliminar la situación de pobreza de las personas, y ahí cabe las características de la vivienda propiamente, sus espacios y en sus calidades de construcción y los servicios básicos. Así que la investigación de la doctora Salazar no solamente es interesante y muy integral, sino también se inserta en este tema de derechos sociales de la población y lo que necesitamos incorporar en estos para garantizar que las personas están todas en la misma condición de acceder a una vivienda con características de calidad y de suficientes elementos de servicio como para que la vida pueda ser llevada ahí. Agradecer de nuevo que nos haya compartido la doctora Salazar su presentación y desde luego a todos los que nos han acompañado en esta sesión y a la doctora Bonilla la moderación de la misma. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Y por las preguntas. Carla, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Salazar. Excelente la presentación. Reciba la felicitación de todos aquí en la Secretaría General. Incluso el Consejo Estatal de Población de Sinaloa también refiere que excelente presentación, igual que José Luis de aquí de la Secretaría General. Nos pide por último Gaby Mejía que si nos podría compartir un poco más o hacernos llegar un poco más de su investigación. Y yo les envío esto. Ahorita estamos por publicar un libro, está en prensa, que tiene este tema, y entonces cuando lo tenga les comparto y los invito, que yo espero a ver si sale a finales de año o a principios de este. Pero estos temas ya están incorporados dentro de ese libro. Muchísimas gracias, doctora Salazar, y muchísimas gracias, doctora Cárdenas. Gracias, Y muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buena tarde. Gracias, Rosario. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas Hasta noches. pronto. Bye.